Y en la serie de entrevistas justamente especiales de Galáctica Mundial, hoy tenemos el orgullo realmente y la satisfacción de poder dialogar con Carlos Gurevich. Él es el autor de la novela Operación Pajarito, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por darme esta oportunidad en vuestro sitio. Realmente me siento honrado. Bueno, igualmente, Carlos, es un gustazo realmente poder estar charlando contigo y te agradezco la amabilidad de poder estar compartiendo estos momentos en una situación compleja de la Argentina que ya viene, como vos bien lo sabés, con una gran cantidad de cuestiones que complican la vida de los compatriotas y que realmente nos tiene bastante preocupados, como también nos alarmó lo acontecido con el ex fiscal Nisman. Y vos realmente generás una novela realmente que tiene mucho que ver con esta triste realidad que vive la Argentina hace décadas, ¿no? Bueno, a ver, hagamos un poco de orden. Yo soy periodista de investigación, Ujú. trabajo para un canal internacional de noticias Sí. en Israel que se llama i24 News o Ajá. i24 News, como le dicen aquí en Argentina. Sí. Eh, en noviembre de 2013 el canal me Ujú. envía a Buenos Aires para hacerle una entrevista al fiscal Alberto Nisman, que había dictaminado que el memorándum con Irán era inconstitucional. Ajá. Eh, Tuve la oportunidad de mantener con él una entrevista de más de 45 minutos Sí. y luego, algo que es un material único, él me llevó por el backstage, lo que sería por adentro de la UFIAMIA, a Ajá. recorrerla y a mostrarme su archivo personal y a contarme cómo trabajaba Sí. en la investigación. Ujú. Obviamente que el 18 de enero, o el 19 de enero, mejor dicho, cuando me despierto en Israel y escucho las noticias, quedo realmente conmocionado, Ujú. porque había venido siguiendo su exposición en la televisión, en el famoso programa A Dos Voces, creo que Sí. se llama, Ujú. Ajá. en TN, y luego ocurre, bueno, más allá de lo que ocurre en ese momento, a los pocos días, eh, sin saberlo, aparece en el canal un joven argentino, un periodista que se venía exiliando de la Argentina, llamado Damián Pachter, Claro. Ujú. y las cosas de la vida son que Damián y yo hace 4 años somos colegas y trabajamos juntos en el programa en español que tenemos Ajá. en el canal I24 News, Sí. y el tema Amian Isman Irán es un tema al que le hemos dedicado muchísimo en investigación. Ujú. Y Operación Pajarito es una ficción de una realidad posible, lo llamo yo. Ajá. Es el resultado, me pidieron en determinado momento, dado que yo he investigado distintos aspectos del tema AMIA, que presente un informe a un grupo de gente que estaba trabajando sobre el tema. Y en un momento, cuando tengo todos los archivos delante de mis ojos, tanto videos como escritos, como fotos, vi una Sí. foto Ujú. que me llamó muchísimo la atención, porque porque la división que hay en la Argentina es suicidio o homicidio. Ujú. Es la gran duda, ¿no? Eh, La gran incógnita que sigue ahí dando vueltas, bueno, ¿no? ok, Ujú. entonces, si fue suicidio, no hay Sí. mucho para discutir, pero si fue homicidio, Claro. la Es otra Corte cosa ahí, ¿no? Suprema de Ujú. Argentina ha dictaminado que Sí. Nisman fue asesinado por la Ujú. tarea que había hecho y las consecuencias que podría tener la presentación que iba a hacer en el Congreso el 19 de enero. Claro. Que Ujú. hubo terceras personas, pero que el juzgado no tiene los elementos para determinar la mecánica de cómo fue. ¿Cómo se instrumentó directamente ese supuesto asesinato, de la cual creen Exactamente. muchos, o la gran mayoría, digamos? Ujú. Operación Pajarito Sí. se ocupa de qué pasó la noche del 18 de enero del Ajá. 2015 en el departamento del fiscal Nisman. Y no vamos a hacer spoiler, porque Ujú. si no, arruinamos el chiste. Ujú. Pero bueno, una foto que vi me dio una idea y ahí la imaginación comenzó a trabajar y a partir de ahí reconstruir eventos previos a esa noche y Sí. eventos posteriores, en un marco de tiempo muy acotado, Ajá. no es. Ahora, debo decir que lamentablemente no tengo el libro conmigo porque he regalado todos los que me han dado, Ujú. pero en la tapa el libro tiene algo que no tiene ningún otro libro en la Argentina, que es un QR. Ajá. Para quienes busquen el libro, si vos buscas ahora en internet, Sí, sí. Operación Pajarito y lo ves, Sí. el libro tiene Ujú. un QR en la tapa. Claro, sí, sí, lo Ese, vimos, sí.
Ahora lo es vamos a mostrar. Ya justo Mica está tratando de compactar la de información para... compactarlo igual. Sí, así ya la Ese vamos a poner en QR pantalla, sí, para que la gente, los eh, oyentes y televidentes lo puedan internacionales visualizar. lo puedan visualizar. Así vamos acorde un poco a este planteo que estás Ok. comentando vos, ¿no? Sí, El decime, sí. QR, que es el Ujú. único libro en cualquier librería que busques en Ajá, Argentina, y no me arriesgo a decir en el sí. mundo, pero por lo Ujú. menos en la Argentina, Ajá, es un tráiler tipo Netflix, previamente en claro. Operación Pajarito, que te Ujú. cuenta qué pasó durante 30 años desde que comienza la saga de la Sí. venta de los reactores nucleares a Ujú. Irán, Ujú. que fueron suspendidos, Sí, después todos los antecedentes cancelados. que hay desde la Argentina, digamos, que inicia a hacer estas Claro, tratativas y todo lo que te negociaciones, lleva al ¿no? Ujú. momento en donde vos empezás a leer el libro. O sea, Sí, te hace la historia previa para ponerte en un perfecto. contexto. Ujú. Y ese es un video que está en YouTube. Bien. Y además, el libro, como se mueve en la línea tan fina de ficción y realidad, Ajá. porque la información está sacada de los expedientes, por lo menos la información que hace a los hechos reales. Sí. Cuando cito en el libro al fiscal Nisman, alguno se preguntará, ¿pero Nisman dijo esto de verdad? Ajá. Bueno, dentro del libro hay otros 7 QRs Sí. que te llevan a ver a distintos personajes, uno de ellos Nisman, pero los otros no cuento para los que quieran leer el libro, Ajá. que de alguna manera te muestran la parte real de la historia. Sí. Todo lo Ujú. demás es ficción. Y Ujú. hay que saber, el lector deberá saber leer, rápidamente se da cuenta, pero es una ficción que lentamente te lleva a un punto en donde vos empezás a pensar, ¿y si esto fue así? Ujú. Y a mí me pasó algo muy particular. Yo escribí el libro sentado en mi oficina de trabajo en mi casa, en Israel, Ajá. imaginando, o sea, teniendo delante mío todas las fotos del Del EPARC, del caso, claro, complejo del sí. EPARC, Sí. de Ujú. la zona, bla, bla. Sí. Y el año pasado, en abril, estuve en Buenos Aires y a través de un conocido conseguí entrar al EPARC. Ajá. Para mi gran sorpresa, pero esto lo digo, pero con una mano en el corazón, para mi Sí. gran sorpresa, Ujú. todo lo que yo imaginaba Lo viste ahí en es Puerto real. Madero. Ujú. O sea, Está llegaste ahí. a Puerto Madero y te encontraste con lo que vos tenías en la mente, con lo que esa película que había pasado en tu mente, ¿no? Exactamente. O sea, cuando Ujú. entré al complejo Le Parque y cuando Sí. subí por el ascensor y cuando Ajá. estuve en un departamento y cuando vi el escenario donde transcurre todo lo que yo había inventado, Sí. me di cuenta que es una ficción de una realidad muy posible. Ujú. ¿Qué Así pasó que, sobre tu mente en ese preciso momento cuando ves realmente parte de eso que vos pudiste narrar en tu novela? ¿No? Es decir, ¿esto es bastante factible o te generó algún tipo de dudas no, al respecto? me estremeció También, claro. el ver Ajá. que realmente lo que yo había imaginado, como si fuera un escritor de Hollywood, para Sí. Ujú. decirlo así, no Ujú. es cierto, pero bueno, que escribe un libreto ficcionado sobre algo. Ray Bradbury escribió sobre las crónicas marcianas, nunca fue a Claro. Marte. Ujú. Yo escribí sobre Le Parc y nunca había estado Ujú. del lado de adentro, ahora estaba y Sí. confirmaba de alguna manera que todo lo que yo había relatado en este cuento podría ser posible. Ajá. Es increíble, es increíble. Claro, ese es un tema. Me conmocionó, me conmocionó. Ujú. Y teniendo en cuenta esto que vos comentás, ¿no? Cuando vos, la última charla que tuviste con el ex fiscal Alberto Nisman, ¿qué fue lo que vos notaste en él, en sus palabras? ¿Había algún tipo de preocupación? ¿Te planteó algún tema que realmente a vos te hizo clic después cuando llegaste a Puerto Madero y al edificio del EPAR y te acordaste tal vez de algún tema que fue eso lo que tal vez te hizo recordar o memorizar alguno de los temas que vos habías conversado en su momento con el ex Sí, fiscal Nisman? dos cosas A que ver, son muy relevantes para lo que hace al relato. sí. La primera era, porque esto lo supimos después, cuando empapelaron la ciudad con esos famosos afiches con las bebotas, Claro. ¿te Ujú, acordás? ujú. Nisman, en un momento, porque yo le pregunté si no se sentía cuestionado en general, por la sociedad, por la comunidad judía en particular. Sí. Y él Ujú. dice, él me dijo, mire, cuando uno es fiscal y dictamina, hay gente que está contenta, hay gente que Más bien, no. lógico, sí. Ujú. Pero yo me dice, yo me guío por un solo mandato, por una sola persona, por un solo ente. ¿Sabe quién es? Me dice, por las evidencias. Sí. De mí, digan lo que quieran. Ajá. Desvirtúen mis evidencias, me dice. Y las Ajá. evidencias están. ¿Se acuerdan que después él dijo en la frase en TN, esté el fiscal o no esté, las evidencias están? Lo dijo 7 años después. O Sí. sea, él Ujú. tenía o tendría guardado en algún lugar las evidencias que tienen que ver tanto con la inconstitucionalidad del Ujú. memorándum cuando llegó el momento en que hizo la denuncia contra la fiscal. Claro. Y la segunda frase que me dejó marcada, me quedó marcado, es
yo estoy acá, estoy muy tranquilo y voy a seguir adelante con mi trabajo. Ajá. O sea Y que él así estaba lo hizo. compenetrado y tenía muy seguro lo que estaba haciendo, a pesar de esas campañas para, digamos, defenestrar lo que habían de distintos sectores políticos, ¿no? Vincularlo seguramente con algunas cuestiones no tan santas como decían algunos, que le gustaban mucho a las mujeres, que tenía una vida paralela, etcétera, etcétera, ¿no? Viste que se tejieron muchas historias alrededor justamente Pero de él, ¿no? lo voy a ser sarcástico. Qué suerte que Ujú. tenía el fiscal que conseguía esas chicas. Claro, bueno, Que nos también, pase el dato. sí, Pero, pero eran cosas llamativas, sí. sí, bueno, pero de su vida Mm, personal, ujú. a mí realmente no me interesa ni me preocupa. Más Me bien, preocupa la claro. institucionalidad en la cual se rige el marco institucional en el que se maneja la República Argentina. Ujú. Y él, como tal, decía: yo soy un fiscal de la República. Después, si a la noche salía con chicas, Más cosa de bien, él, pero su vida durante el día hacía personal, su correcto. trabajo como Ujú. correspondía. Ajá. Segundo, eh, tercero, porque ya dije dos. Yo escribí un libro de documentación que nunca publiqué, que se llama Nisman tenía razón. Ujú. A ver, hagamos un poco de orden en la historia. En el año 2005, Interpol da de baja las alertas rojas que solicitó el juez Galeano, luego de que aquí la Corte dictaminara que el juicio AMIA 1 fue nulo, y el Interpol decide hacer eso porque sostiene que no puede mantener alertas rojas, Ujú. perdón, que fueron emitidas por un juez corrupto. Ok, Nisman se hace cargo en el 2004 y vuelve a la Interpol en el 2007 con evidencias. Sí. Yo estuve hablando con el asesor legal de Interpol en Ujú. Londres y lo que me cuenta es que lo primero que le preguntaron a Nisman es si trajo la misma basura que había presentado Galeano. Nisman dice: no, yo tengo evidencias frescas, nuevas, para eso trabajé 3 años. Cuando él viaja Muy, al exterior, en el momento que no puede contactar a su hija o acontece lo que no, ya esto todo el está mundo hablando del sabe. año Por eso, 2007, eso fue mucho antes. mucho antes, claro. Volvamos un poco atrás. Pero hay alguna relación con eso porque también había ciertas sospechas que algunas versiones que tiraban por ahí que él había ido a negociar algo que no se sabía qué, ¿no? Por eso un No, poco eso 2007, no yo te se hablo del pudo año aclarar nunca 2007. tampoco. Ujú. Pero yo te hablo del año 2007, él va Sí, a Lyon, a la sede de Interpol, se encuentra ajá, con este señor que es el asesor legal de sí. Interpol, una organización Ujú. que representa 190 Por países. eso, no es poca Y este cosa. señor me dice, de acuerdo a las reglas de Interpol, Sí, las evidencias que me presenta el señor Nisman son lo suficientemente concretas ajá, para que yo le eleve al señor Ronald Noble, que era el secretario general, el claro. pedido de emitir nuevas alertas rojas sobre, Ujú. no todos los sospechados, sobre algunos. Algunos no entraban en la categoría, por ¿Eso distintos se motivos. podría relacionar con lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos con la Argentina, con el famoso tema del avión que todavía está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza? Viste que Le vamos a son encontrar, cuestiones que tienen cierta hagamos, similitud, ¿no? hagamos Estos todo el trabajos de puente, inteligencia, por eso, de penetración, etcétera, ¿no? Ujú. hagamos todo el puente y yo te voy a llevar ahí para que veas que A ver, tiene relación. Pero ajá, terminemos con esta etapa. sí, 2007, marzo 2007, Nisman presenta las evidencias, el doctor Rutzel Marta, el asesor legal de Interpol, ujú, las eleva al secretario general que dictamina, hay que emitir las alertas rojas, los iraníes apelan. La claro, apelación va al directorio de Interpol, que está conformado por ujú, 13 países que representan distintas regiones globales, ¿sí? sí, Por los continentes, y la votación es 13-0 a favor de emitir las alertas rojas, los iraníes apelan. ujú, Entonces llegamos a noviembre de 2007, a la Asamblea General donde participan los 190 países, y donde primero, en la orden del día, tratan varios temas, llega el momento de pedido de alertas rojas de Argentina. ajá, Expone el fiscal que representa a Irán, expone el fiscal Nisman, y a una votación favorable a la Argentina en base a las evidencias que Nisman presentó. Significa que Nisman algo tenía en sus manos que claro, eh, la mayoría de los países que integran Interpol creyeron lo suficientemente ujú, ciertas, concretas y ujú. fehacientes en contra de los más altos miembros del régimen iraní para emitir las alertas rojas que están vigentes hoy en día y son un instrumento que le sirve a la Argentina, por lo menos para mantener vivo el Claro. caso. Que Ahí algún puede día haber venga. habido como una complicidad de ciertos funcionarios de la Argentina de tapar y de ocultar esta data, seguramente, no tanto en la justicia como en el sector político, que es lo que también generó mucha sospecha, ¿no? No, en ese momento no. En ese No. momento estaba Ajá. Néstor Kirchner Sí. y yo tengo documentación en la cual Néstor Kirchner dijo que estaba dispuesto a perder la votación de Interpol y no a negociar directamente
con los iraníes. Él no iba a Ujú. negociar la sangre de los muertos argentinos en el atentado del AMIA. Ajá. Cosa que no O sea ocurre, que la postura del expresidente fue bastante firme en ese sentido. sí No señor. se prestó En a ningún cambio, tipo de negociación rara, digamos. nada. Ajá. Rechazó constantemente las propuestas iraníes de crear comisiones Sí. conjuntas políticas y no judiciales. ¿Y qué pasó después Adi- con Cristina Kirchner, con su mujer? O sea, ahí hubo como que se trastocó toda la historia, ¿no? Que se trató de ocultar mucha Exactamente. información. De una cuestión que venía bastante clara, después como que se diluyó realmente ese contacto y esa claridad de la información que había que brindar. Bueno, hay que entender que en el año 2011, cuando Timmermans se encuentra con su colega, el canciller Salehi, en Alepo, Sí. encuentro que intenta ocultar, cosa Ujú. que el periodista, ¿cómo se llama? El que falleció, el periodista que falleció, publicó. ¿El Chef decís vos? Eliashev ¿El Chef? publica en Ajá. marzo del Sí. Ujú. 2011. Yo te podría enviar un documento de una revista tipo Para Ti Ajá. o de ese tipo que se llama Forward en Sí. inglés, Ujú. publicada en Siria en febrero del 2011, donde Mirá vos. relata del encuentro. O Ajá. sea, no entiendo cómo Timmerman pensó que podía esconder Esconderse, un claro. encuentro en la ciudad Porque de Pepe Alepo. Liaschev recibe esa información de manera reservada, aparentemente, o era Claro. pública esa información. No, esa Que es algo información que él la no se recibe. aclaró. Los argentinos de eso nunca tuvieron información porque se tapó también, se trató de Claro. distorsionar, se lo bombardeó por todos lados a Pepe en algún momento que tuvo que bancarse un montón de situaciones muy difíciles, pero sin embargo él Exacto. trató de comunicar la realidad de la información que había recibido, ¿no? No tan así otros Él la varios recibe de periodistas o comunicadores sociales que recibían sobres para tapar y ocultar la información. bueno, él la recibe de manera, Ujú. llamémosla vía contacto diplomático, Ajá, y yo la encuentro en la internet y está disponible para que cualquiera pueda verlo sí. en la revista Forward en inglés, Siria, de febrero del 2011, donde relata el encuentro que tuvo el 27 de enero el presidente Assad con Timmerman y con Salehi. Ujú. Ok, no se puede esconder demasiado hoy porque la internet sabe todo. Claro, más bien. De ese encuentro nace como cierta afinidad de intereses entre Argentina e Irán, que se Sí. concretan en futuros encuentros y que llevan a la redacción del memorándum de entendimiento. Y acá quiero hacer un paréntesis. Ujú. El 7 de noviembre de 2007, como recordaste, mencioné hace un rato, Argentina gana la votación en la Interpol en Marrakech, en Marruecos. Sí. A la semana siguiente, el diario Etelat, que es una Ujú. versión en inglés de un diario persa publicado en Teherán, publica que están en contra de la votación porque tanto el aparato judicial argentino Sí. como la política están influenciadas por el régimen sionista israelí, Ujú. y ellos lo que proponen es realizar la creación de una comisión que investigue la verdad. Claro, O la idea fíjate, es sacar, distraer realmente esta información que sa- había para llevarla a otro punto, ¿no? Para generar sacarla del justamente foro dudas. judicial y Es tal llevarla al cual. foro Ujú. político. Y la Entonces, justicia argentina qué pasa? ¿Se presta a esa manipulación? ¿Qué es lo que acontece? Porque realmente si había una data confiable y precisa, ¿por qué la dejan de lado? bueno, lo que ocurre es que hay un debate en el Congreso al cual Timmerman atiende varias horas de sesiones. Sí, El recuerdo, sí. memorándum, Ujú. el Congreso vota a favor del memorándum, Sí. pero los iraníes nunca lo votan. Ujú. Entonces, según la ley, algunos juristas argentinos no hubo delito. ¿Por qué? Porque nunca se consumó el delito. Pero bueno, el memorándum argentino lo firmó y había un solo artículo que era relevante, que era informar la Interpol acerca de las relaciones, de buenas intenciones que tenían ambas partes Ujú. de, de conciliar este desacuerdo. Ahí es donde surge la versión de que tal vez Timerman se prestó a algún tema, algún negociado o algún acuerdo. Eso es lo que generó también muchas dudas, ¿no? En varios sectores. Hay una versión Ujú. que se publicó en determinado momento en la cual se decía que la familia Kirchner tenía varios millones de dólares depositados en un banco en Teherán. En Teherán. Ujú. En Teherán. Ujú. Y obviamente que es un buen lugar para ocultar dinero, porque ¿quién se mete con los iraníes? Claro. Anda a entender la pantalla de un banco en persa. Ujú. Es un buen lugar. Sí. Ujú. Entonces, más allá de eso, hay que entender que en 2013, además, había otra negociación con los iraníes. Obama estaba empezando a negociar el acuerdo nuclear.
Yo sí, creo que Cristina, desconociendo la mentalidad de cómo es el Medio Oriente y cómo se negocia en el Medio Oriente, ujú, no es como se negocia en Latinoamérica, impulsó este acuerdo para obtener ciertos beneficios tanto personales quizás como políticos, ella como la gran líder de Latinoamérica que consigue consumar un acuerdo con los tan malos iraníes ujú, para obviamente no resolver nada, porque ese memorándum y la práctica o la puesta en práctica, si algún día se ponía en práctica, no iba a resolver absolutamente nada, deja muy mal parada a la Argentina a nivel internacional, porque ujú. los iraníes primero no firmaron nada, y segundo, en 2015, cuando se firma el acuerdo nuclear entre Obama y las potencias e Irán, vos fíjate que el acuerdo es tan endeble que en el 2018 el presidente Trump se sale del mismo y ahora todavía se está negociando con los iraníes. Y ahora voy al avión. Sí. Ujú. Te voy a contar un caso que tiene que Lo que ver con estamos el... viviendo en estos tiempos, ¿no? Que es Claro, todo también un gran misterio, no se sabe cómo no es apareció ningún ese avión misterio, fantasma, pero no es ningún aparecieron misterio. algunas, sí, más bien, o sea, aparecieron fotografías, se habla de mayor cantidad de pasajeros, de tripulantes, se habla también que puede haber bajado en otros aeropuertos, no solamente que se lo ha visto en Córdoba y en Ezeiza, sino en otros lugares. Es llamativo esto, ¿no? Este ocultamiento y esta perversidad con esta cuestión de corruptela generalizada que se da justamente en la Argentina en los últimos años, ¿no? Entonces, voy a hacer un comentario y tengo Sí, que hacerte una pregunta, a porque ver, vos hablas de perversidad, perversidad de quién, ¿de Argentina o de los iraníes? tal vez complotadas de un sector de los argentinos y más bien que se supone que hay algo raro también en esta triangulación que hay entre los iraníes y Venezuela, ¿no? Bueno, entonces ahora te voy a tirar un poco de A ver, como dicen, información para tu formación, porque esto es sí, algo que yo vengo investigando hace rato. Te ajá, voy a llevar primero al año 1991, un sí, poco lejos en el tiempo. ujú, Eh, ese año había un señor llamado Shapur Bakhtiar, que ujú, era el primer ministro del Shah de Persia, que obviamente se fue de Persia cuando vino Khomeini. El claro, señor vivía en las afueras de París, como si fuera acá en Vicente López, ponele. sí, ujú, El señor estaba afiliado o lideraba un grupo de opositores a Khomeini, ujú, y en agosto de ese año 12 muchachos le dicen que quieren verlo porque quieren sumarse a la causa y que tienen un par de ujú, ideas, etcétera, etcétera. Bueno, ingresan a su domicilio, presentan los pasaportes a los señores de seguridad sí, y cuando salen, se van, saludan, se van ujú. y a la mañana siguiente, cuando los guardias de seguridad tocan el timbre, nadie les contesta y cuando abren la puerta lo encuentran a él y a su agente de seguridad muertos. Pero tenemos los datos de los pasaportes, quiénes fueron los que Ajá, los entraron. que ingresaron en Eran todo, o sea que pasaportes, se sabe quiénes fueron los que obvio. participaron de esto. Nombre y apellido de Ajá, pasaportes falsos. ajá, Entonces, hay un juez francés que se llama, eh, bueno, yo me voy a acordar. sí, El juez ujú, francés que se ocupa del caso investiga y descubre que uno de los dos perpetradores de este asesinato se equivocó en la Gare du Nord, en la estación del norte de París, y se tomó el tren en vez de escaparse para ir a Suiza, se fue a Lyon y ahí sí, lo agarran. lo Y pueden el otro detener. Ujú, consigue escaparse. sí, El que agarran se llama Vakili Rad y lo meten ujú, preso. ujú, Cuando lo meten preso, habla y dice, miren, el que organiza todo esto se llama Velayati. ¿Te suena? Ese es el que tiene alerta roja de Interpol y hoy es sí, asesor del presidente Raisi en Irán. El qué que da los va. pasaportes falsos se llama Rafsanjani. ¿Te suena? Ajá, Tiene alerta roja, lamentablemente falleció, pero era el que se ocupaba en el Ministerio Interior de dar pasaportes falsos. sí, Y el que se ocupa de organizar las actividades de esto se llama Vahidi. ¿Te suena? Claro, hoy es el ministro del Interior de claro. Irán y tiene alerta roja porque era el jefe Mm, de las fuerzas claro. al-Quds. O Como que sea, fueron premiados, ¿no? Por esta actividad, digamos, de alguna claro, manera, entre comillas. Bakili Rada estuvo 4 años en la cárcel francesa hasta que los Ujú, iraníes, en un día de manifestación en contra de Khomeini, sí, atrapan a una estudiante francesa que estaba estudiando en Teherán, la ujú. meten presa y después de 2 años de negociaciones hacen un Un cambio sin intercambio, que la claro. pobre chica haya Sí, hecho nunca nada, pero eso es cómo se negocia con Irán, ¿entendés? sí. Ahora Ujú, bien, en el año 2006, Nisman emite un edicto en el cual explica el modus operandi de los iraníes en Latinoamérica. ujú, Introducción de agentes a través de las embajadas, ujú.
introducción de material a través del el correo Sí. diplomático. ¿Hacen referencia Agentes, a la triple frontera también o no? exactamente, También en ese momento, el, claro. el famoso señor Salman el Rada, Mm. que hoy no sabemos muy bien dónde está y tiene 10 millones de dólares de pedido de captura por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que si lo Sí. encontrás, avísame, vamos juntos, Sí, 50-50. compartimos. Sí. 50-50. Ajá. Entonces, el modus operandi, Nisman ya lo describió hace más de 10 años. Qué Y lo que vemos increíble. ahora con este avión Mm. es que aquí alguien metió la pata, alguien Ujú. metió la pata, Sí. porque una cosa es introducir un agente que viene como estudiante o que viene a trabajar a la Argentina, pues sin trabajo y Ujú. es taxista. Sí. Nisman decía en esa época, Ujú. se le quedaba el taxi en la esquina de Pastel y Viamonte y levantaba el capó y miraba quién entraba, quién salía del AMIA. Hacía inteligencia de esa manera. Hoy Sí. no hace falta, es un poco más Claro. sofisticado. Ujú. Es muy difícil ocultar, o sea, es fácil introducir un estudiante de medicina que no va nunca a la facultad, pero cuando le preguntan usted qué hace acá, tiene un carnet que dice soy estudiante de medicina y puede pasearse por la zona de donde estaba la AMIA, por Pasteur, por Córdoba y hacer inteligencia, que esconder un avión de 300 toneladas. Ujú. Pero la relación es muy simple. Para que ese avión haya aterrizado en Buenos Aires, alguien tenía que saber que venía Claro. y tenía que Ujú. saber para qué venía. Ujú. Y el hecho de que Uruguay, yo entrevisté hace 2 semanas atrás al jefe del Servicio de Inteligencia de Paraguay, Sí. que nos dijo que ellos, el avión entró la primera vez y les llamó la atención, a la segunda vez, cuando aterrizó en Ciudad del Este, Ujú. ya les prendió la alarma amarilla, y la Claro. tercera vez no lo Porque dejaron aparte aterrizar. no había, digamos, transporte de mercadería concretamente. O sea, lo mismo que dijeron acá, que venían repuestos para la compañía BW y sin embargo lo terminó negando. ¿Qué se, o sea, ¿qué se dice? ¿Qué se sabe concretamente de ese Por tema? ejemplo, en ¿Hubo Paraguay, alguien que recibió justamente esa supuesta mercadería, ese transporte que estaba realizando la aeronave? es Porque también hay irrelevante, pero esa sospechas parte es que puede no solamente haber transportado personas, más cantidad de personas, es una aeronave que puede transportar, no sé, ponerle como base, como mínimo, mucho más de 500 personas. O sea, acá se está hablando de una cuestión que queda en el aire no sabiendo y no conociéndose qué es lo que tenía exactamente, ese avión que transportaba, ¿no? obviamente, pero bueno, para O eso hay armas o manifiesto. drogas, otras cuestiones que están ahí en la nebulosa, ¿no? Pero para eso existe lo que se llama manifiesto de carga y Ujú. manifiesto de tripulación. En el caso de Paraguay, a Paraguay fueron a cargar Sí. supuestamente varios miles de cartones de cigarrillos. Ujú. Y si vos miras la factura de Tabacalera del Este y buscas la dirección en Google Maps, Dicen que es inexistente, ¿no? no, es una clínica dental. Ah, bueno, peor O todavía. sea, o sea, un Qué importador bárbaro. internacional de tabaco que Sí. está en la internet, si la buscas, figura y tiene representaciones en varios países, qué sé yo, pero Ajá. tiene como dirección, por ahí mientras se arreglan los dientes fuman un pucho, no sabemos. Ujú. Eh, Son cosas muy sospechosas, pero Claro. que hacen al modus operandi de aquellos que no quieren ser descubiertos o que Descubiertos, no claro. trabajan Ujú. en la Con transparencia, transparencia, sino claro. en ese mundo oscuro. Ahora, Ujú. la pregunta del millón acá es, momento, ¿es la primera vez que este avión aterriza en Y no, Argentina? varias veces, Y aparentemente, ¿no? es como la valija de Antonini Wilson, que Mm. una saltó y vaya a saber cuántas más entraron. Claro, o sea, como Acá que estamos, hay una complicidad bastante directa por lo que se ve, ¿no? A pesar de, bueno, las investigaciones que seguramente van a seguir, no se sabe cómo terminan en la Argentina, porque es un país donde las cosas siempre terminan muy enrarecidas, y también no, terminan, cuando salen a hablar los funcionarios, los políticos de turno, como que embarra más la cancha, ¿no? En vez de llevar claridad, genera mayor sospecha, porque realmente dicen exactamente. cualquier verdura, tiran cualquier cosa, un disparate tras otro, ¿no? Pero lo hacen, yo creo que lo hacen desde el desconocimiento Ujú. y amparados por algo que en la Argentina que tiene que ver, se llama impunidad. Y te voy a Claro. decir una cosa, Mm. Nisman, el escrito que dejó, ¿te acordás que cuando se veía en el video un escrito que estaba en el tacho de basura con las Sí. cáscaras de banana, Ujú. estaba roto? Era un escrito que él iba a elevarle a Gils Carbó, creo que era la jefa de los procuradores, en donde él pedía llevar la causa a las Naciones Unidas. Ujú. Y en las primeras 4 hojas, la palabra impunidad, que no haya impunidad, aparece por lo menos 15 veces en el escrito de Claro. Nisman. Y Argentina, debo decir con todo mi dolor, porque si bien yo no vivo acá, pero como decía Baldomero Fernández en su poema Argentino hasta la muerte, Mm. eso es lo que seré.
tengo la sangre argentina y Claro, amo este país. claro, uno lo Pero lleva en el lamento, corazón, ¿no? En la mente y en el corazón. obviamente, Más pero bien. lamento que sea el reino de la impunidad. Ajá. Cuando justamente vos dialogás con el colega Pachar, ¿qué experiencia, qué es lo que pasó para que él tenga esa tremenda preocupación y decida exiliarse tan rápidamente? Lo que pasó es que el servicio de contrainteligencia que estaba en contra de Stiuso Ujú. también percibió que él podía ser una amenaza e intentaban matarlo. Hay que decir, y te lo cuento ahora, en el libro también está escrito de Ujú. alguna manera, pero existe la documentación, Ujú. de que el 18 de enero de 2015 a las 4:15 de la tarde hay Sí. una solicitud de paradero para un tal Horacio Jaime Stiuso. Ujú. Interesante, ¿no? Que el jefe de quien fue la CIDE durante años le pidan paradero. Y yo tuve la oportunidad de encontrarme con el señor Stiuso y le pregunté, ¿pero para qué te buscaban? Y la Ajá. respuesta es simple, para Sí, matarme. directamente. Él, Claro. él un poco como que lo planteó en el ámbito político de la Argentina en algún momento, lo que también generó mucha incertidumbre y mucha preocupación en varios organismos del Estado. ¿Te hizo algún planteo específicamente referente a esa cuestión o de lo que pasaba dentro del ámbito político o cómo estaba siendo utilizado el caso de Nisma para especular o seguir manteniendo los chanchullos y las cuestiones de corruptela que tiene la Argentina desde hace décadas? Voy a decepcionarte. Mis conversaciones con el señor Stiuso son confidenciales. Perfecto. Me parece bien, está perfecto. No revelo jamás Más lo bien. que hablo con Tus ninguna fuente. He fuentes, hablado con perfecto. Ronald Noble Ujú. también acerca de los temas de las alertas rojas de Interpol. Ajá, Cuando te dicen it's background information, es claro. información para mi formación y no es para andar revelándosela a todo el mundo, pero pueden Ujú. leer el libro. En el libro Bien, aparecen bien. ciertos temas relacionados, ficcionados. Ujú. ¿Cómo lo toma el Estado de Israel, los países de Europa, a esta cuestión indescifrable de esta Argentina decadente que tenemos, donde realmente se intenta ocultar esta continua seguidilla de hechos de corrupción que tiene el país? ¿Cómo Es lo están incomprensible, visualizando? es incomprensible. Ujú. O sea, hay que entender algo. Mira, Israel es un país que tiene, como todos los países, sus excelentes cosas y sus pésimas cosas. No hay Ujú. países perfectos, a menos Sí, que, y si los hubiera, que alguien me diga dónde queda, intentaría probar ujú. vivir ahí. Pero Sí. eh, yo siempre doy, cuando doy clases en Israel a alumnos jóvenes, suelo hacerles una pregunta medio tramposa, que es, ¿cuánto mide un metro? ¿Cuánto mide un metro? Ujú. ¿Cuánto mide un metro? No te pregunto, ¿cuánto mide un metro? Sí. ¿Y, ¿Cuánto cua- mide? ¿Y cuál es la respuesta que No, vos recibís? dame la respuesta. ¿Cuánto mide un metro? Y bueno, supuestamente una cierta cantidad de centímetros, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Decime, no tengas miedo. Bueno, sí, lo que pasa es que para la gente hay que ver cómo lo toma. Te lo dejaría para que No, vos lo definas, a ver, para que bueno, vos un lo metro menciones. mide 100 centímetros, Sí, ¿correcto? sí. En Y en eso, Argentina y, no. y en esos 100 centímetros, ¿cuántos chanchullos y No, 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 cuánta no. hipocresía se puede En generar, Argentina ¿no? el metro, lo que pasa es que en Argentina el metro mide 96 Ah, o bueno. 104. Ah, Nunca está en el patrón internacional, siempre está fuera del ujú. metro patrón internacional. Esa es la conclusión. Y O sea, esto si se vos da querés ser, esto se da de alguna manera, Carlos, a la inmoralidad que tiene gran parte de la ciudadanía argentina por la consecuencia que tiene por acompañar estos procesos de corrupción, porque muchos sacan provecho de la situación. Eh, correcto, porque hay un tema cultural, hay un claro. tema de cultura Ajá. en donde yo propondría cambiar el himno nacional por Cambalache, que refleja mucho Claro, un más poco el lo que ser yo te planteaba, argentino ¿no? Sí. Ujú. que el juremos con gloria a morir. El único que juró con gloria a morir fue Nisman y lamentablemente hoy Ujú. recordamos su paso por la Argentina mientras el resto se la pasa este, recitando, o no recitando, perdón, expresando a viva voz el que no llora no mama y el que no Ujú. afana es un Es un gil. gil, claro. Ajá.
como que parece ser la paradoja de la historia de la Argentina, ¿no? Que se vuelve a repetir Exactamente, permanentemente hace décadas. Hace exactamente. poco, supongo que vos habréis tomado conocimiento de que otro periodista argentino sufrió determinado tipo de aprete, concretamente el caso de George Chaya, que es uno de nuestros columnistas y de otros medios de comunicación de la región. ¿Qué Ujú. pensás que de alguna manera esta presión del terrorismo internacional sigue vigente para apretar a un pueblo como la Argentina, donde sabe que gran parte de los funcionarios, algunos integrantes de la justicia y el propio pueblo se presta a este tipo de tranzas y de negociados? ¿Eso va a ser una O- constante? pero ¿Crees de que... obviamente, porque lo que busca el terrorismo es Ujú, eh, el hilo más delgado para cortarlo. Y Argentina es un hilito, es un país que pende de un hilito, depende de la ajá. buena voluntad del FMI, depende de la buena voluntad de que el presidente Biden quiere escuchar al presidente argentino para decirle ayúdanos, y Ujú. si tiene buena Pero voluntad ayuda. parece que no tiene muchas ganas, ¿no? Porque lo acabamos de ver en las últimas horas. Está justamente la dueña de la Casa de la Moneda de estas últimas horas, la ministra de Economía, y realmente la respuesta no ha sido lo que esperaban. Y el No, propio pero porque Argentina ha Joe perdido Biden, todo a pesar de estar con su problema de salubridad, con el tema del COVID-19, podría haber derivado al presidente para que hable con la vicepresidente o con otro funcionario de alto rango, y sin embargo no lo hizo. O sea, eso está demostrando a las claras la incertidumbre que genera la Argentina y la no atención de los mandatarios internacionales. Vemos no solamente lo que pasa con Estados Unidos, con la propia no te, China y no hasta te, con Rusia. Vos no te fijate, pongas ¿no? mal. Te voy a decir algo que creo. Argentina no existe. No, no te pongas triste, Lamentablemente pero ya lo sé, ya hace Argentina tiempo no que existe. estoy mal, emocionalmente uno se pone mal porque ve estos desatinos que hace la dirigencia política de la Argentina, tanto los que están en el poder y la oposición no están a las alturas de la circunstancia, por eso la lamentable situación patética y decadente que tiene el país, con una anarquía generalizada. Vos fíjate que estamos en una evolución y vos no sé cuántas horas hace que estás aquí en el país de visita, pero te habréis dado cuenta la amargura y el desazón que tiene la población argentina, aquellos que están pensando en qué es lo que van a hacer con su futuro, cuando está todo destruido, ¿no? Acá Sí, pasó la bomba de Hiroshima, pero, pero producto de la corruptela generalizada. quisiera concluir esta interesante charla contigo Ujú. con optimismo y decirte, mira, justamente creo que ayer en la televisión y estos días mencionan mucho a un gran estadista israelí, Shimon Peres, que hay Ujú. una serie ahora en Netflix Sí. que dura una hora, pero en la que en 4 minutos relatan cómo el caso exitoso de haber reducido el 500% de inflación que teníamos en 1985 a, dicen, el 16%, pero bueno, Sí. eso duró, no, no fue un acantilado, Ujú. fue un proceso de 5 años y luego otros 5 años para llegar al 1%. Sí. En un paréntesis, no quiero que te pongas mal, pero este año estamos muy preocupados en Israel, vamos a tener 4,4 anual. Ujú. Y antes de la pandemia teníamos 1,2. Mirá nosotros Pero dónde estamos, entonces es la por eso, panacea allí, entonces, ¿no? Comparándolo. lo que quiero decir es que Ujú. el optimismo es, si Israel, que era un país pequeño, con poca población, eh, rodeado de enemigos, que superó 3 guerras muy duras que han dejado marcas hasta hoy en día en la sociedad israelí, pudo salir, Ujú. eh, fue porque pasaron 3 cosas. Uno, en ese momento se dio en Israel una situación política muy particular en donde no se podía conformar gobierno un solo partido, sino que tuvieron que hacer un gobierno de coalición Sí. de la izquierda con la derecha. Ujú. Y Shimon Peres representando la izquierda y el líder del partido Likud de la derecha, Itzhak Shamir, era Ujú. el viceprimer ministro. Ujú. Teniendo el 75, casi el 80% del electorado representado en el gobierno, vos podés tomar medidas que sean fuertes y concretas. Lo interesante, y lo mismo, y lo dice el mismo Shimon Peres, Ujú. cuanto más duro me ponía en cortar los subsidios, en cortar los presupuestos ministeriales, en ordenar el fisco y cerrar la brecha fiscal, más popular me volvía, porque la gente sentía que yo como líder los estaba llevando por un buen camino. Ujú. Y eso se confirmó porque como había dos líderes, uno de la izquierda y otro de la derecha, pasados 25 meses, la popularidad de Shimon Peres pero estaba en el pico de su carrera. Y sin embargo, el día que él tenía que concederle el mandato al
sucesor, que era su oponente político, le dio la llave y le dijo, ahora vos sos el primer ministro y yo soy el vice. ¿Y qué Vos, hizo el nuevo primer sí. ministro? Ujú. Continuó con la misma Claro. política, no cambió. Claro, había una planificación, había una continuidad para justamente reforzar las instituciones del país. Esto que vos decís, vos sabés que Exactamente. yo lo pude hablar en los 5000 años de Jerusalén con el quinto presidente de Israel cuando estuve, que tuve la suerte de poder charlar con él. Y después, fíjate, nos reunimos con el rey Hussein de Jordania y lo que ellos Ujú. dos planteaban en ese momento, tratando de hacer un acercamiento por el intercambio comercial que se estaba dando entre Jordania e Israel, cuando vio que estábamos 3 o 4 periodistas de Latinoamérica, entre los cuales uno de ellos era yo, nos dijo, pero ustedes tienen la gran posibilidad de lograr un desarrollo y un crecimiento como nunca se ha dado en la historia. ¿Qué pasa que no hay una concientización de eso en los pueblos de Latinoamérica y específicamente en la Argentina? O sea, viene bien a cuento de esto que vos estás planteando, ¿no? Todo lo que hemos perdido, ¿producto de qué? De la tremenda corrupción que ha tenido la Argentina durante más de 5 o 6 décadas. Hay que Es muy decir duro que esto, la ¿eh? sociedad argentina, mira, Ujú. los políticos argentinos no vienen de Marte, nacen del seno de la sociedad argentina Ahí está, y la sociedad argentina es como las manzanas, no caen lejos de los árboles. claro. O sea, si vos no haces un cambio De mentalidad cultural en la muy sociedad profundo. argentina, Sí. vas a seguir teniendo más de lo mismo. Ujú. Pero soy optimista, porque si Israel pudo, Argentina que Seguramente, vamos a tiene 10.000 intentarlo. veces más recursos que Claro. Israel, puede más y mejor. Estamos haciendo eso, ¿no? Tratando justamente de llevar claridad a través de nuestro medio de comunicación y otros colegas que también están con la misma tesitura como para sacarle la venda a los ojos a los compatriotas y que empiecen a ser responsables y a ver qué país quieren para el futuro, ¿no? Para sus hijos, sus nietos, porque la verdad que Te voy a dar son varias generaciones perdidas que tenemos, tristemente, podemos ¿no? terminar con un relato A breve para ver, entender sí. cómo la Ujú. Argentina puede cambiar si quiere. Me encantaría, Lo- por supuesto. te lo cuento desde lo negativo para que veas cómo podría ser si se hiciese lo contrario y fuese positivo. Resulta ser que en un reinado, Ujú. el visir viene al rey y le dice, Su Majestad, este año nuestros vinos son excelentes, tenemos la mejor cosecha del siglo. ¿Qué podemos hacer? El rey dice, wow, qué bueno. Bueno, Ujú. hagamos una gran festichola. Sí. Invitemos a todos nuestros productores Ujú. que traigan cada uno su mejor vino. Visir, constrúyame un gran tonel. Todos echarán el gran vino que tenemos. Sí. Abriremos una mesa para todos y nos pondremos en pedo. Festejaremos Claro. que tenemos el mejor vino del mundo. Sí. Y el visir dice, Su Majestad, qué buena idea. Entonces construyen un tonel gigante, una escalera. El rey arma una mesa para 200 comensales, Ujú. todos vienen con su jarrita y el visir le dice, vaya subiendo y tire su litrito de vino. Ujú. Todos contentos, cuando el rey va a abrir, sale agua. Claro. Entonces, eso es la Argentina. Claro. Si todos piensan que poniendo un litrito de vino no joden a nadie, ¿quién se va a dar cuenta? Te sale agua. Pero si Ujú. todos ponen el mejor vino que han producido, nos podemos poner en pedo de felicidad porque somos los mejores. Ojalá que tomemos esa tesitura de cambiar de mentalidad. Nos haría muy bien y por lo menos dejaríamos, digamos, un camino hacia las nuevas generaciones que puedan realmente ayornarse y vivir otra situación muy distinta a la que hemos padecido varias generaciones, ¿no? Que realmente eso es lo más lamentable. Pero bueno, buen mensaje, te agradezco estos minutos que hemos compartido, por lo menos algunos puntos, quedaron un montón de cosas en el tintero, pero Bueno, me despido está diciendo dos bien. cosas. Una, Ujú. el libro Operación Pajarito está en Mercado Libre, creo que se Bien. puede comprar ahí en Ujú. papel, Sí, y sí, el que sí, lo hemos quiera visto. comprarlo en versión PDF Ujú. tiene que entrar a tienda C, con C de Carlos, Sí. tienda C Calman con K, Ujú. Bien. tiendacalman.com, y ahí puede bajarse una versión PDF. Perfecto. Bueno, te agradezco, gracias por estos minutos. Sé que te está haciendo en cualquier momento, ya muy Ahora, dentro de 2 horas poquito, me voy. claro, muy poquito tiempo de visita en Latinoamérica, en la Argentina. Así que seguramente vamos a estar manteniendo contacto y en otro momento te llamo y ampliamos un poquito este y otros temas realmente que nos preocupan, para ver Un un poco gusto. cómo vamos clarificando los temas. Te mando un gran abrazo, buen viaje y gracias realmente por esta charla que hemos mantenido, que creo que algo deja, ¿no? Por lo menos un poco de esperanza.
esperanza, que la estamos Ahí necesitando. está. Un gran abrazo. Aprovechenla. Dale, un abrazo Gracias, grande. muy gentil, Chao, muy chao. amable. Carlos Gurevich compartiendo con nosotros justamente su visión, presentando justamente en esta parte del planeta su obra, su novela, ustedes lo escuchaban, allí Operación Pajarito, que habla lamentablemente de una de las tantas situaciones dramáticas que ha tenido la Argentina, ¿no? La muerte, el asesinato, como creen la gran mayoría de los ciudadanos de este planeta Tierra, que aconteció con un fiscal de la Nación, que estaba investigando tremendos hechos de corrupción. Un tema realmente que la humanidad tiene que empezar a tomar conciencia, no solamente en lo que ha pasado en esta parte del continente del hemisferio sur de América, sino cómo está trastocada toda la situación de los seres humanos, ¿no? Esto demuestra la decadencia en la cual estamos, y específicamente países como Venezuela o la Argentina, que van avasallando los derechos institucionales de los ciudadanos, van quitándole todo lo que puedan, y donde una tremenda mafia de especuladores, de ladrones, de estafadores inmorales, deteriora cada vez un poco más la calidad de vida de las personas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.